en esta función escalar, este campo escalar, de esta forma, f, x, y, z igual a 0, se trata de una función de dos variables. ¿Por qué dos? Porque las variables son la x y la y la función es la z. La función de dos variables también se puede expresar así, esto lo pongo para que cuando apliquemos ahora la regla de la cadena veamos de quién depende cada una de las, de cuál es la función y cuáles las variables. Y bueno, nuestro problema pues es esta, ¿no? F de x y z z a la 3 menos xz menos y igual a 0. Y tenemos que hacer esto, la derivada segunda de z con respecto a x y con respecto a y. Bueno, voy a explicaros o recordaros dos cosas. Si yo quiero hacer la parcial de z con respecto a x solo, puedo hacerlo con esta fórmula. Derivo la función con respecto a x y divido por la derivada con respecto a z. Si quiero hacer la de z con respecto a y, lo puedo hacer con esta fórmula. Derivo la función con respecto a y lo divido por la derivada con respecto a z. Vamos a hacerlo para la función que nos han dado, porque esto lo vamos a necesitar después. Parcial de z con respecto a x igual. Derivo la función, que es esta. Entonces, con respecto a x, bueno, ponemos el menos primero, menos. Con respecto a x, pues será menos z. Y abajo, con respecto a z, 3z al cuadrado menos x. Quitando el signo menos, pues z y ahora la parcial de z con respecto a y, aplicando la fórmula, pues la función derivada con respecto a y nos queda menos 1 y en el denominador lo mismo. Por lo tanto, nos queda simplemente 1, 3z2 menos x. Esto lo calculo porque lo vamos a necesitar ahora. Vamos a ver, para llegar a lo que yo quiero, voy a derivar f con respecto a x. Entonces vamos siguiendo la función, entonces tenemos z3, la derivada 3z2, pero lo que os he dicho antes, la z depende de la x y de la y, por lo tanto por la parcial de z con respecto a x. Menos, ahora eso es un producto, x por z, voy a derivarlo como producto. Derivada de la x, 1. Por el otro sin derivar, 1 por z. Más, primero sin derivar x, por la derivada del otro, que es z, pues la derivada con respecto a x. Ese producto queda ahí derivado. Luego menos la derivada de y con respecto a x es 0. Así que simplificando esto, simplemente le quitamos el signo menos de delante y tendremos 3z al cuadrado por la parcial de z con respecto a x menos z y menos x por la parcial de z con respecto a x. Y esto es igual a 0. Bueno, ahora voy a derivar la f con respecto a x, que la habíamos derivado, pues la voy a derivar con respecto a y. Es decir, derivo esto con respecto a y. ¿Qué me encuentro primero? Un producto. Pues voy a derivar el producto, lo dejo entre paréntesis, quedará derivada del primero, pues 6 por z. Pero como la z depende de la x y de la y, por la parcial de z con respecto a y, porque estamos derivando con respecto a y. Eso es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, parcial de z con respecto a x
Bien, y ahora más. El primero sin derivar, 3z2 por la derivada del segundo con respecto a y. Por lo tanto, es derivada segunda de z con respecto a x y con respecto a y. Hemos derivado este primer producto. Menos la derivada de z con respecto a y. Y luego ya menos otro producto. Lo pongo entre paréntesis. Derivada del primero. Como estamos derivando con respecto a y, pues la derivada de x con respecto a y es 0. Por el otro factor sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del otro factor. Segunda de z con respecto a x y con respecto a y, porque estamos derivando con respecto a y. Bueno, pues aquí aparece lo que nosotros tenemos que calcular. Así que vamos a sacarlo factor común. ¿Factor común de quién? Pues vamos a ponerlo así. Bueno, y esto, claro, igual a 0, parcial segunda de z con respecto a x y con respecto a y, ¿a quién multiplica? Pues a 3z2 y a menos x. Porque este menos es para aquí. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ahora tenemos todo lo demás. Vamos a añadirlo. Más. Voy a sustituir esta parcial de z con respecto a y, parcial de z con respecto a x, por los valores que hemos calculado antes. Entonces, 6z por parcial de z con respecto a y. 1 dividido 3z cuadrado menos x por parcial de z con respecto a x. Z por 3z cuadrado menos x. Hemos puesto esto. Primero, esto está factor común, me queda menos z con respecto a y. Pues lo copiamos, menos 1 y todo esto es igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es hacer esta operación. Tendremos parcial segunda de z con respecto a x con respecto a y más, como esto es un producto, pues directamente 6z cuadrado y los denominadores como son iguales lo pongo al cuadrado y luego menos ponemos ya parcial segunda de z hacemos esta resta, mínimo común múltiplo 3z2 menos x todo al cuadrado. Aquí tendremos 6z2 menos 3z2 más x. Y esto, como es igual a 0, pues ya lo tenemos, ¿no? Porque ya simplemente es escribir pasando esto todo esta fracción al segundo miembro, menos denominador 3z2 menos x todo al cuadrado
En el numerador 6 menos 3 quedan 3. Y esto, para dejarlo solo, pues este factor pasa a dividir. Así que ya tenemos el resultado. Como pasa a dividir y era cuadrado, pues ahora quedará cubo. Esto es la relación que teníamos que comprobar que se cumplía.